La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variabilidad de los organismos vivos. Se enfoca en la estructura, función y expresión de los genes, que son las unidades básicas de la herencia. La genética se divide en varias áreas. Genética clásica estudia la herencia de características mediante la observación de patrones de herencia en familias y poblaciones. Genética molecular analiza la estructura y función de los genes a nivel molecular. Genética de poblaciones estudia la variabilidad genética de poblaciones y su evolución. Genética del desarrollo investiga cómo los genes influyen en el desarrollo y crecimiento de los organismos. Conceptos claves en genética. Número 1. ADN, molécula que contiene la información genética. Número 2. Gen, unidad básica de la herencia que codifica una característica específica. Número 3. Cromosoma, estructura que contiene los genes. Número 4. Herencia, transmisión de características de padres a hijos. Número 5. Mutación, cambio en la secuencia del ADN que puede afectar la función del gen. Número 6. Expresión genética, proceso por el cual los genes se activan o desactivan. La genética sigue siendo un campo en constante evolución, con nuevas tecnologías y descubrimientos que mejoran nuestra comprensión de la biología y la medicina. La genética funciona mediante la transmisión de información genética de una generación a otra a través de moléculas de ADN. A continuación te presento los puntos claves del proceso. La estructura del ADN. El ADN está compuesto por dos cadenas de nucleótidos que se unen en forma de doble hélice. Cada nucleótido está formado por azúcar, fosfato, base nitrogenada, entre otros. Secuencia del ADN. La secuencia de bases nitrogenadas en el ADN determina la información genética. La secuencia se divide en genes, unidades funcionales que codifican proteínas, regiones reguladoras, controlan la expresión de los genes, replicación del ADN. Antes de la división celular, el ADN se replica para asegurar que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Herencia. La información genética se transmite de los padres a hijos a través de los gametos, espermatozoides y óvulos. Expresión genética. La información genética se expresa en forma de proteínas y realizan funciones específicas en la célula. Regulación genética. La expresión genética se regula mediante mecanismos que controlan la transcripción y traducción de los genes. Procesos genéticos clave. Mutación. Cambio en la secuencia del ADN. Recombinación. Intercambio de información genética entre cromosomas. Selección natural. Proceso que favorece la supervivencia y reproducción de individuos con características ventajosas. Tipos de herencia. Herencia mendeliana. Sigue las leyes de Mendel. Herencia no mendeliana. No sigue las leyes de Mendel, por ejemplo, herencia mitocondrial. Los trastornos ligados al ADN son condiciones médicas causadas por alteraciones en la estructura o función del ADN. Trastornos genéticos. Síndrome de Down, causado por una copia extra del cromosoma 21. Fibrosis quística, debido a una mutación en el gen CFTR. Hemofilia, causada por mutaciones en los genes F8 o F9. Síndrome de Huntington, debido a una expansión de repetición en el HTT. Síndrome de Tay-Sachs, causado por una mutación en el gen HEXA. Enfermedades genéticas raras. Síndrome de Marfan, debido a una mutación en el gen FBN1. Síndrome de Ehlers-Danlos, causado por mutaciones en los genes COL3A1 o COL5A1. Síndrome de Prader-Willi,
debido a una deleción en el cromosoma 15 y síndrome de Angelman causado por una deleción en el cromosoma 15. Cáncer de mama, asociado a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Cáncer de colon, asociado a mutaciones en el gen APC. Cáncer de próstata, asociado a mutaciones en el gen BRCA2. Enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad de Alzheimer, asociada a mutaciones en el gen APP, PCN1 y PCN2. Enfermedades de Parkinson, asociada a mutaciones en los genes CNC2 y PARK2. Trastornos metabólicos. Diabetes tipo 1, asociada a mutaciones de los genes INS y CTLA4. Enfermedad de Gaucher, debido a una gran mutación en el gen GBA. Otros trastornos también son el síndrome de Turner, debido a una lesión o aberración cromosómica. También el síndrome de Klinefelter, debido a una copia extra del cromosoma X. Es importante destacar que muchos trastornos ligados al ADN tienen una base genética compleja y pueden ser influenciados por múltiples factores, incluyendo la herencia, el medio ambiente y el estilo de vida. La variabilidad genética de una población es el conjunto de variantes que existen para un mismo gen dentro de los individuos de una misma población. Por ejemplo, entre los seres humanos existe variabilidad genética en cuanto al color de los ojos. Pueden ser marrones, negros, celestes, etc. Entre los organismos que forman una especie, la gran mayoría de los genes son iguales. Sin embargo, algunos pueden presentar ligeras variaciones, que hacen que un individuo sea diferente al otro, pero no tanto como para pertenecer a otra especie. Por ejemplo, los jaguares que habitan en Brasil tienen casi el doble de tamaño que los que habitan en México, a pesar de que pertenecen a la misma especie. La genética de poblaciones es una disciplina que se dedica al estudio de la variabilidad genética. Tiene sus fundamentos en el análisis de las frecuencias alélicas, proporciones con las cuales se presentan las diferentes variantes dentro de una población. Estas observaciones son claves para fundamentar las principales teorías evolutivas. Causas de la variabilidad genética. La variabilidad genética constituye una gran ventaja en términos evolutivos. Las especies que tienen mayor variabilidad tienen más posibilidades de sobrevivir ante ambientes cambiantes. Existen dos fuentes principales de variación genética: la reproducción sexual y la mutación. La reproducción sexual es la forma de reproducción que implica la combinación del material genético de ambos progenitores. La mutación se produce por cualquier cambio en una secuencia de ADN, es decir, es un cambio en el genotipo. Manipulación genética. La manipulación genética, también llamada ingeniería genética, se concentra en el estudio del ADN con el objetivo de lograr modificaciones de manera dirigida. Consiste en una serie de métodos de laboratorio que permiten aislar genes o fragmentos de ADN. Los gases son secciones de ADN que están presentes dentro de cada una de las células del ser humano. Son tan pequeñas que solo es posible verlos con microscopios potentes. El ADN está formado por 4 sustancias químicas que forman pares de diferentes combinaciones. Las combinaciones crean códigos para diferentes genes. Cada persona tiene aproximadamente 20.000 genes. Los genes cuentan con el código de diferentes rasgos, como el color de ojos, el tipo de cuerpo o el sexo masculino o femenino. Para formar un feto, un óvulo de la madre se une a un espermatozoide del padre. Cada óvulo y cada espermatozoide tiene una mitad del conjunto de cromosomas. Cuando se unen, le dan al bebé el conjunto completo de cromosomas. Por lo tanto, la mitad del ADN de un bebé proviene de la madre y la otra mitad del padre.